A los 85 años, yo creía firmemente que mi tiempo de lucidez se estaba acabando. Había aceptado, con una mezcla de resignación y tristeza, que olvidar nombres, perder el hilo de las conversaciones, quedarme en blanco al entrar en una habitación, todo eso era simplemente el precio inevitable de envejecer. El principio del fin, la mente apagándose lentamente como una vela que consume sus últimos centímetros de cera. Lo que no sabía entonces, lo que nadie me había dicho, es que el cerebro, incluso a edad avanzada, tiene una capacidad asombrosa para regenerarse, para crear nuevas conexiones, para volver a brillar. No fue de un día para otro, no fue un milagro instantáneo, pero fue real, tangible y transformador. Al principio, los cambios fueron pequeños, casi imperceptibles. Me bastaba con recordar qué había desayunado esa mañana, o dónde había dejado las gafas. Luego comencé a encontrar palabras con más facilidad durante las conversaciones, a hilar ideas sin esfuerzo, a seguir el hilo de una película completa sin perderme. Un día, para mi propio asombro, me encontré resolviendo un crucigrama entero del periódico sin buscar ayuda ni dejar espacios en blanco. Otro día recordé el número de teléfono de un viejo amigo que no había marcado en años, sin necesidad de buscarlo en mi agenda. Pequeñas victorias que para mí significaban el mundo. Pero lo más hermoso, lo que realmente me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado, fue una tarde especial con mi bisnieta de 6 años. Estábamos sentados en el jardín, disfrutando de la suave luz del atardecer, cuando ella me preguntó inocentemente: «Abuelito, ¿cómo era todo cuando tú eras pequeño como yo?». Y entonces ocurrió algo maravilloso. Las historias comenzaron a fluir de mí como un río que ha estado contenido mucho tiempo y de repente encuentra su cauce natural. Le conté sobre los juegos de mi infancia, sobre la escuela a la que iba, sobre el primer perro que tuve, sobre cómo era mi casa y mi barrio. Detalles que creía perdidos para siempre volvieron a mí, con una nitidez asombrosa. El color exacto de las cortinas de la cocina de mi madre, el sonido de la campana de la escuela, el olor del pan recién horneado los domingos por la mañana. Durante más de una hora, viajamos juntos a través del tiempo, ella escuchando con ojos brillantes, y yo redescubriendo partes de mi propia historia que había olvidado. No tuve que esforzarme por recordar, no hubo esa frustración de buscar palabras que se esconden, ni ese miedo a quedarme en blanco a mitad de una frase. Las memorias simplemente estaban ahí, accesibles, vivas, como si nunca hubieran estado ausentes. Cuando terminamos nuestra charla, mi bisnieta me abrazó fuertemente y me dijo: «Me encanta cuando me cuentas historias, abuelito. Tienes la mejor memoria del mundo». No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. 6 meses antes, ni siquiera habría intentado contarle esas historias, convencido de que los detalles se me escaparían, de que me confundiría, de que la frustración arruinaría el momento. En ese instante, supe que había recuperado algo mucho más valioso que simples recuerdos. Había recuperado mi confianza, mi conexión con mi propia historia, mi capacidad para compartir y transmitir experiencias, para ser un puente entre generaciones. Había recuperado una parte esencial de mi identidad y de mi rol en la familia. Y todo comenzó con algo tan simple, tan básico, tan al alcance de todos: cambiar consciente y sistemáticamente lo que ponía en mi plato cada día. No estoy hablando de una dieta milagrosa. No hay secretos mágicos aquí, ni fórmulas complicadas, ni suplementos carísimos que solo unos pocos pueden permitirse. Lo que encontré fue un camino, un método basado en alimentos reales, accesibles y deliciosos. Arándanos cargados de antioxidantes, aguacates ricos en grasas saludables, frutos secos llenos de nutrientes esenciales, chocolate negro con sus poderosos flavonoides y, por supuesto, agua pura y abundante. La clave no fue ninguno de estos alimentos por sí solo. Fue la combinación, la constancia y, sobre todo, la decisión consciente de no resignarme, de no aceptar como inevitable algo que podía cambiar, porque eso es lo más importante que aprendí en todo este proceso. Nunca es demasiado tarde para cuidar tu cerebro. Si tú también estás notando que tu memoria no es lo que era, si a veces te cuesta encontrar las palabras adecuadas, si sientes que tu mente está más lenta o confusa, no lo aceptes como una parte inevitable del envejecimiento. No te resignes a perder gradualmente tu claridad mental, tus recuerdos, tu capacidad para conectar con los demás y disfrutar plenamente de la vida. Empieza con un cambio pequeño y manejable. Quizás sea incorporar un puñado de arándanos a tu desayuno cada mañana, o tal vez comenzar a hidratarte conscientemente.
estableciendo recordatorios si es necesario. No intentes cambiarlo todo de golpe. Los cambios pequeños pero consistentes son los que producen transformaciones duraderas. Sé paciente contigo mismo. Como te he contado, yo no noté grandes diferencias en los primeros días. Fueron semanas de constancia las que comenzaron a mostrarme resultados tangibles. Tu cerebro ha estado funcionando de cierta manera durante décadas. Necesita tiempo para adaptarse y responder a los nuevos nutrientes que estás ofreciéndole. Recuerda, la edad es solo un número. Ya sea que tengas 60, 70, 80 o incluso 90 años, tu cerebro sigue siendo capaz de crear nuevas conexiones neuronales, de adaptarse, de mejorar su funcionamiento si le das las herramientas adecuadas. Nunca es demasiado tarde para empezar. Yo comencé este viaje a los 85 años, cuando muchos pensarían que ya no vale la pena hacer cambios, que lo mejor es simplemente aceptar el deterioro y esperar lo inevitable. Pero me niego a creer que esa sea la única opción. Me niego a pasar mis últimos años desconectado, confundido, ausente de mi propia vida. A veces pienso en lo que habría pasado si hubiera conocido esta información antes, si hubiera empezado a cuidar mi cerebro desde los 50 o 60 años. ¿Cuánto deterioro podría haber prevenido? ¿Cuántos momentos de confusión y frustración me habría ahorrado? Pero no sirve de nada lamentarse por el pasado. Lo importante es que nunca es tarde para empezar, y que cada día que decides cuidarte es un regalo para tu futuro yo. La ciencia está de nuestro lado. Cada día surgen nuevos estudios que confirman el profundo impacto que tiene la alimentación en nuestro cerebro. No estamos hablando de teorías sin fundamento o modas pasajeras, sino de investigación seria respaldada por instituciones prestigiosas de todo el mundo. ¿Y tú? ¿Has notado cambios en tu memoria últimamente? ¿Pequeños olvidos que antes no tenías? ¿Momentos de confusión que te preocupan? Si es así, quiero que sepas que no estás solo, y más importante aún, que no estás sin opciones. No tienes que resignarte y aceptar que es parte de envejecer. Hay acciones concretas que puedes tomar hoy mismo. Hoy te he compartido lo que funcionó para mí, no porque tenga todas las respuestas, o porque crea que mi experiencia es universal, sino porque sé lo que se siente estar en ese lugar oscuro, mirándote al espejo y preguntándote, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy perdiendo a mí mismo poco a poco? Y también sé la alegría inmensa de recobrar la claridad, de sentir cómo esa niebla mental se disipa día a día, de volver a confiar en tu propia mente. Ahora quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios qué alimentos consumes tú para cuidar tu mente. ¿Has probado alguno de los que he mencionado? ¿Has notado diferencias? Incluso si nunca has pensado en la conexión entre tu alimentación y tu salud cerebral, me encantaría saber tu opinión. Y por favor, dime desde qué país me estás viendo y cuántos años tienes. Me fascina saber que personas de todas las edades y lugares están interesadas en cuidar su cerebro, y me inspira a seguir compartiendo lo que aprendo. Tu historia, tu experiencia, tus preguntas, todo eso puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Quizás tus palabras sean la chispa que inspire a alguien más a hacer cambios positivos en su vida, tal como las palabras de aquella neuróloga jubilada me inspiraron a mí cuando más lo necesitaba. Y si este video te ha resultado útil, si crees que podría ayudar a un amigo, a un familiar, a esa persona mayor que quizás ya está experimentando los primeros síntomas de deterioro cognitivo, compártelo con ellos. A veces, todo lo que necesitamos para dar el primer paso es saber que hay esperanza, que hay opciones, que el futuro puede ser mejor de lo que temíamos. Porque lo que aprendí en este camino, la verdad más profunda que descubrí, es que nunca es tarde para despertar la mente, nunca es tarde para cuidarse, para recuperar claridad, para volver a sentir esa maravillosa sensación de estar realmente presentes en nuestra propia vida. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré compartiendo contigo todo lo que estoy aprendiendo sobre cómo mantener un cerebro sano y activo a cualquier edad. Gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tu atención. Recuerda, tu mente es tu mayor tesoro y merece todo el cuidado que puedas darle. Hasta pronto. A los 85 años, yo creía firmemente que mi tiempo de lucidez se estaba acabando. Había aceptado, con una mezcla de resignación y tristeza, que olvidar nombres, perder el hilo de las conversaciones, quedarme en blanco al entrar en una habitación. Todo eso era simplemente el precio inevitable de envejecer. El principio del fin, la mente apagándose lentamente como una vela que consume sus últimos centímetros de cera. Lo que no sabía entonces, lo que nadie me había dicho, es que el cerebro
incluso a edad avanzada, tiene una capacidad asombrosa para regenerarse, para crear nuevas conexiones, para volver a brillar. No fue de un día para otro, no fue un milagro instantáneo, pero fue real, tangible y transformador. Al principio los cambios fueron pequeños, casi imperceptibles. Me bastaba con recordar qué había desayunado esa mañana o dónde había dejado las gafas. Luego comencé a encontrar palabras con más facilidad durante las conversaciones, a hilar ideas sin esfuerzo, a seguir el hilo de una película completa sin perderme. Un día, para mi propio asombro, me encontré resolviendo un crucigrama entero del periódico sin buscar ayuda ni dejar espacios en blanco. Otro día recordé el número de teléfono de un viejo amigo que no había marcado en años, sin necesidad de buscarlo en mi agenda. Pequeñas victorias que para mí significaban el mundo. Pero lo más hermoso, lo que realmente me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado, fue una tarde especial con mi bisnieta de 6 años. Estábamos sentados en el jardín, disfrutando de la suave luz del atardecer, cuando ella me preguntó inocentemente: «Abuelito, ¿cómo era todo cuando tú eras pequeño como yo?». Y entonces ocurrió algo maravilloso. Las historias comenzaron a fluir de mí como un río que ha estado contenido mucho tiempo y de repente encuentra su cauce natural. Le conté sobre los juegos de mi infancia, sobre la escuela a la que iba, sobre el primer perro que tuve, sobre cómo era mi casa y mi barrio. Detalles que creía perdidos para siempre volvieron a... Probablemente has escuchado que los frutos secos son buenos para la salud, pero lo que quizá no sepas es que son especialmente beneficiosos para el cerebro. En particular, las nueces y las almendras. Almendras se han convertido en mis aliados más fieles en esta batalla contra el deterioro cognitivo. Durante años, como tantas otras personas, evité los frutos secos. Tienen muchas calorías, me decía, engordan, son demasiado grasos. De nuevo, ese miedo a las grasas que nos han inculcado durante décadas me estaba privando de uno de los mejores alimentos para mi cerebro. Las nueces tienen un detalle fascinante que siempre me ha parecido una especie de señal de la naturaleza. Se parecen a un cerebro en miniatura. Sus dos mitades unidas, esos pliegues y curvas, es como si estuvieran diciéndonos ¿para qué son buenas? Y la ciencia lo confirma. Las nueces son quizás el alimento perfecto para nuestra mente. Contienen una cantidad impresionante de ácidos grasos omega 3, especialmente ácido alfa-linolénico, ALA, que es crucial para la salud cerebral. Estos ácidos grasos forman parte de las membranas de nuestras neuronas y ayudan a que se comuniquen correctamente entre sí. Además, las nueces están cargadas de antioxidantes, vitamina E, magnesio y un grupo de compuestos llamados polifenoles. Todos estos elementos trabajan en conjunto, como un equipo perfectamente coordinado, para proteger nuestras neuronas del estrés oxidativo, fortalecer las conexiones sinápticas y mejorar la comunicación entre las células cerebrales. Un estudio, publicado en el Journal of Nutrition, Health and Aging, encontró que las personas mayores que consumían nueces regularmente mostraban mejor rendimiento cognitivo que aquellas que no las incluían en su dieta. Otro estudio de la Universidad de California siguió a un grupo de adultos durante 2 años y descubrió que aquellos que comían nueces tenían mejores puntuaciones en pruebas de memoria, concentración y velocidad de procesamiento. Las almendras, por su parte, son ricas en vitamina E, proteínas de alta calidad y grasas monoinsaturadas. También contienen riboflavina y L-carnitina, 2 nutrientes que se ha demostrado que ayudan a mantener la salud neurológica y prevenir el deterioro cognitivo. Empecé tomando un pequeño puñado de frutos secos cada día. Nada exagerado. Unas 5 o 6 nueces o un puñado de almendras, a veces mezclados con mi yogur del desayuno, otras veces como tentempié de media mañana, o incluso espolvoreados sobre una ensalada para darle un toque crujiente. Lo que más me sorprendió fue que, después de unas semanas consumiendo frutos secos regularmente, comencé a experimentar algo extraordinario. Empecé a recordar detalles de mi pasado que creía completamente olvidados. Era como si alguien estuviera abriendo habitaciones cerradas con llave en el palacio de mi memoria. Un domingo por la tarde, mientras veía un partido de fútbol con mi nieto, de repente recordé vívidamente el primer partido al que me llevó mi padre cuando yo tenía apenas 8 años. Podía sentir el olor a hierba recién cortada, escuchar los cánticos de los aficionados, incluso recordar detalles del uniforme de los jugadores. Mi nieto se quedó boquiabierto cuando le describí aquel día con una precisión que yo mismo
No sabía qué conservaba. Otra mañana, mientras desayunaba, recordé sin esfuerzo el nombre completo de mi maestro de 4º grado, apellidos incluidos, y luego una canción que nos enseñaba para memorizar las capitales de las provincias. No había pensado en eso en más de 70 años, y sin embargo, allí estaba, tan claro como si hubiera ocurrido la semana pasada. Estos no eran recuerdos vagos o borrosos, eran nítidos, detallados, llenos de sensaciones y emociones. No se trataba de un esfuerzo consciente por mi parte. Los recuerdos simplemente aparecían, como si siempre hubieran estado allí, esperando pacientemente a que les diera los nutrientes necesarios para manifestarse de nuevo. Este redescubrimiento de mi propia historia fue quizás uno de los regalos más valiosos que obtuve de todo este proceso. Porque nuestros recuerdos no son solo datos almacenados, son quienes somos, nuestra identidad, nuestro sentido del yo a lo largo del tiempo. Lo fascinante es que estos beneficios iban más allá de los recuerdos antiguos. Mi capacidad para formar nuevos recuerdos también mejoró notablemente. Ya no tenía que anotar cada cita o compromiso por miedo a olvidarlo. Podía leer un libro y discutirlo semanas después, recordando personajes y tramas con una claridad que había perdido hace años. En cuanto a mi salud física, muchos me preguntaban si no estaba engordando con tantas grasas. La realidad fue exactamente la contraria. Mi médico se sorprendió en mi siguiente revisión. Mi colesterol malo, LDL, había bajado, mientras que el bueno, HDL, había subido. Mi presión arterial estaba más estable que nunca, y aunque no era mi objetivo principal, incluso había perdido un par de kilos. Esto me enseñó una lección crucial. No todas las grasas son iguales. Las grasas saludables que encontramos en alimentos como las nueces, las almendras y el aguacate no solo no perjudican nuestra salud, sino que son esenciales para ella, especialmente para nuestro cerebro. Estamos hablando del mismo órgano que controla cada aspecto de nuestro cuerpo, cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo. ¿Cómo no iba a necesitar el mejor combustible posible? Con los arándanos, el aguacate y los frutos secos ya establecidos firmemente en mi dieta diaria, sentía que estaba en el camino correcto. Pero mi curiosidad y mi deseo de mejorar aún más me llevaron a seguir investigando. Y así descubrí mi cuarto aliado, uno que para muchos podría parecer sorprendente: el chocolate negro. Durante mucho tiempo, como la mayoría de nosotros, consideré el chocolate como un capricho, un placer culpable que debía limitarse al máximo. Es dulce, me decía, tiene azúcar, engorda, es malo para los dientes. Y así me privé durante años de uno de los alimentos más beneficiosos para el cerebro que existen. Pero no estamos hablando de cualquier chocolate. No nos referimos a esas barras llenas de azúcar, leche y aditivos que encontramos en los kioscos. Hablamos específicamente del chocolate negro con al menos un 70% de cacao, idealmente 85% o más. Este tipo de chocolate es una auténtica joya nutricional para nuestro cerebro. El cacao puro es uno de los alimentos con mayor concentración de flavonoides, un tipo de antioxidantes que tienen efectos sorprendentes en nuestro cerebro. Estos compuestos mejoran el flujo sanguíneo cerebral, aumentando la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegan a nuestras neuronas. También reducen la inflamación y protegen las células cerebrales del daño oxidativo que se produce con la edad. Un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience encontró que los flavanoles del cacao pueden mejorar la función de una región específica del cerebro llamada giro dentado, que está involucrada en la formación de nuevos recuerdos. Los participantes que consumieron chocolate negro durante 3 meses mostraron una mayor actividad en esta área y mejor rendimiento en pruebas de memoria. Otro estudio fascinante de la Universidad de L'Aquila en Italia descubrió que el consumo regular de chocolate negro puede mejorar la atención, el procesamiento visual y la memoria de trabajo en adultos mayores con deterioro cognitivo leve. Pero el chocolate negro no solo es bueno para la memoria y las funciones cognitivas, también tiene un efecto positivo en nuestro estado de ánimo. El cacao estimula la producción de endorfinas, esas sustancias químicas que nos hacen sentir bien, y también contiene pequeñas cantidades de feniletilamina, un compuesto que el cerebro produce cuando nos enamoramos. ¿Recuerdas esa sensación de bienestar que experimentas al comer un trozo de buen chocolate? No es solo el sabor, es una respuesta química real en tu cerebro. Y resulta que ese estado de ánimo positivo también favorece la formación y recuperación de recuerdos. Comencé con un ritual sencillo pero delicioso. Después de la comida,
Me permitía un pequeño cuadrado de chocolate negro con al menos 85% de cacao, no más de 10-15 gramos al día. Lo dejaba derretirse lentamente en la boca, saboreando cada matiz, convirtiendo ese momento en una pequeña meditación. Este ritual no solo se convirtió en uno de los pequeños placeres de mi día, sino que también comenzó a producir efectos notables en mi función cognitiva, especialmente por las tardes, cuando antes solía sentir ese bajón de energía mental. Ahora me mantenía alerta y enfocado. La niebla que antes nublaba mi mente después de comer había desaparecido, pero quizás el momento más revelador ocurrió una tarde especial con mis nietos. Habíamos preparado una merienda sencilla en la terraza, fruta fresca, nueces variadas y unos cuadritos de chocolate negro para cada uno. Mientras conversábamos y disfrutábamos de la comida, mi nieta me pidió que le contara un cuento de cuando yo era pequeño. Y entonces sucedió algo mágico. Comencé a relatarles una historia que mi abuela me contaba cuando tenía apenas 6 o 7 años. Un cuento popular de mi región que no había recordado ni mencionado en más de 70 años. Las palabras fluían como si alguien hubiera abierto un grifo en mi memoria. Los personajes, los diálogos, incluso las inflexiones de voz que mi abuela usaba para cada personaje. Todo estaba allí, nítido y vívido. Mi hija, que estaba sentada con nosotros, me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Papá», me dijo cuando terminé el cuento, «nunca nos habías contado esa historia. Ni siquiera sabía que tu abuela te contaba cuentos». Y tenía razón. Ese recuerdo había estado enterrado durante décadas, inaccesible hasta ese momento. Fue entonces cuando realmente comprendí el poder de lo que estaba haciendo. No estaba solo mejorando mi memoria a corto plazo o haciendo que me sintiera más alerta en el día a día. Estaba recuperando fragmentos de mi identidad, reconectando con partes de mí mismo que creía perdidas para siempre. Y todo comenzó con unos simples cambios en mi alimentación. No pastillas costosas, no tratamientos invasivos, solo alimentos reales que la naturaleza ha puesto a nuestro alcance desde siempre. El chocolate negro, ese pequeño placer diario, se había convertido en una herramienta poderosa para mantener mi mente clara y mis recuerdos accesibles. Y lo mejor de todo es que, a diferencia de muchos tratamientos para problemas cognitivos, este venía con un bonus. Era absolutamente delicioso. A lo largo de mi vida, he escuchado hablar de todos los pintos, superalimentos exóticos, bayas de goji, semillas de chía, algas marinas de nombres impronunciables, hongos medicinales de tierras lejanas. La industria de la salud siempre nos vende lo nuevo, lo raro, lo caro, como si la solución a nuestros problemas solo pudiera venir de lugares remotos o requerir grandes inversiones. Pero lo que descubrí en mi búsqueda por recuperar mi memoria fue que el aliado más poderoso para mi cerebro estaba literalmente al alcance de mi mano, prácticamente gratis, y lo había estado ignorando toda mi vida: el agua. Sí, simplemente agua. Probablemente estés pensando, ¿agua? ¿En serio? ¿Eso es todo? Confieso que yo reaccioné igual al principio. Parecía demasiado simple, demasiado básico para marcar una diferencia real. Pero como pronto descubriría, a veces las soluciones más poderosas son las más sencillas. El cerebro humano está compuesto por aproximadamente un 75% de agua. Cada neurona, cada conexión sináptica, cada impulso eléctrico que permite que pensemos, recordemos y funcionemos, depende del agua para operar correctamente. Incluso una deshidratación leve, tan pequeña como un 2%, puede afectar significativamente nuestras funciones cognitivas. Piénsalo así: si un coche necesita aceite para que todas sus piezas funcionen sin fricción, nuestro cerebro necesita agua. Es el lubricante esencial que permite que todo fluya como debe. Un estudio publicado en el International Journal of Psychophysiology demostró que incluso una deshidratación moderada puede afectar negativamente la atención, la memoria y el estado de ánimo. Otro estudio de la Universidad de East London encontró que beber un vaso de agua antes de realizar tareas mentales podía aumentar el rendimiento cognitivo hasta en un 14%. El problema es que, con la edad, nuestra sensación de sed disminuye. Muchas personas mayores están crónicamente deshidratadas sin siquiera saberlo. Yo era una de ellas. Solía beber apenas un par de vasos de agua al día, y generalmente solo cuando tenía sed, lo cual, como aprendí después, es un signo de que ya estás deshidratado. Los síntomas de la deshidratación crónica son insidiosos y a menudo se confunden con
signos normales de envejecimiento: fatiga, confusión, dificultad para concentrarse, cambios de humor, dolores de cabeza. Muchos de estos síntomas son exactamente los mismos que yo estaba experimentando y atribuyendo exclusivamente al deterioro cognitivo. Decidí hacer un cambio radical en mis hábitos de hidratación. Comencé cada mañana con 2 vasos grandes de agua tibia con limón, incluso antes de mi primer café. Luego me aseguraba de beber un vaso de agua cada hora, estableciendo recordatorios si era necesario. Llevaba conmigo una pequeña botella reutilizable a todas partes, convirtiéndola en mi compañera inseparable. Alterné el agua pura con infusiones suaves que también aportan beneficios al cerebro: té verde, rico en antioxidantes; manzanilla, que reduce el estrés y ayuda a conciliar el sueño; y mi favorita, una infusión de romero, una hierba que estudios científicos han relacionado con la mejora de la memoria y la concentración. Los resultados no tardaron en hacerse notar. En apenas una semana sentí un cambio tan profundo que me sorprendió. La niebla mental que solía descender sobre mí a media tarde había desaparecido. Podía leer durante horas sin sentir ese cansancio mental aplastante que antes me obligaba a dejar los libros a un lado. Las palabras fluían con más facilidad, tanto al hablar como al escribir. Mi capacidad para recordar nombres, fechas y lugares mejoró notablemente. Un día, para mi propio asombro, recité de memoria los cumpleaños de todos mis nietos sin titubear ni una sola vez. Mi hija me miró como si hubiera realizado algún tipo de truco de magia. Incluso mi sueño mejoró. Ya no me despertaba varias veces durante la noche, sino que disfrutaba de un descanso profundo y reparador, y me levantaba sintiéndome verdaderamente renovado. Quizá lo más sorprendente fue cómo el agua potenció los efectos de todos los demás alimentos que había incorporado a mi dieta. Es como si hubiera creado el entorno perfecto para que los nutrientes de los arándanos, el aguacate, las nueces y el chocolate negro hicieran su trabajo, como un jardín bien regado donde las plantas pueden florecer en todo su esplendor. Y todo esto con algo tan simple, tan accesible, tan económico como el agua. No hace falta viajar a tierras lejanas, gastar en suplementos caros o seguir dietas complicadas. A veces, la solución más poderosa es también la más sencilla. Lo que aprendí es que la hidratación no es opcional, especialmente cuando envejecemos y cuando queremos mantener nuestro cerebro funcionando a pleno rendimiento. El agua no es solo algo que necesitamos para sobrevivir. Es un nutriente esencial para prosperar, para pensar con claridad, para recordar vívidamente, para estar verdaderamente presentes en nuestras vidas. Por supuesto, como con todo, la clave está en la constancia. No se trata de beber 2 litros de golpe un día y luego olvidarse. Es ese goteo constante, ese hábito diario, lo que realmente marca la diferencia. Como el agua que, paciente y persistente, puede dar forma incluso a la roca más dura con el paso del tiempo. Cuando comencé esta travesía para mejorar mi memoria y mi claridad mental, tenía una meta muy específica y modesta. Simplemente quería dejar de olvidar dónde ponía las llaves, recordar los nombres de las personas sin esfuerzo, poder seguir una conversación sin perderme a mitad de camino. Buscaba recuperar esas pequeñas capacidades cotidianas que había dado por sentado durante toda mi vida y que ahora, a mis 85 años, parecían haberse ido difuminando como un dibujo en la arena que la marea va borrando lentamente. Lo que no anticipé fueron los profundos cambios que experimentaría más allá de la memoria, cómo esta simple modificación en mi alimentación transformaría aspectos de mi vida que ni siquiera sabía que estaban relacionados con mi nutrición cerebral. El primer cambio que me sorprendió fue en mi estado de ánimo. Antes de iniciar estos cambios, había días en los que me costaba enormemente levantarme de la cama. No es que estuviera clínicamente deprimido, pero sentía una especie de apatía, como si los colores del mundo se hubieran desaturado ligeramente. Los días se mezclaban unos con otros sin distinción, sin nada que realmente me emocionara o me hiciera sentir esa chispa de entusiasmo que recordaba de años anteriores. Pero a medida que mi cerebro comenzó a recibir los nutrientes que tanto necesitaba, algo extraordinario sucedió. Empecé a despertarme con ganas de vivir el día. Sentía una energía renovada, un cosquilleo de curiosidad por lo que pudiera traer la jornada. No era la euforia efervescente de la juventud, sino algo más templado y sostenible. Un interés genuino por el mundo, por las personas, por las pequeñas,
Maravillas cotidianas que durante tanto tiempo había pasado por alto. Este cambio en mi estado anímico no pasó desapercibido para mi familia. Mi hijo, durante una visita de fin de semana, me observó mientras yo regaba las plantas del jardín, tarareando una vieja canción. «Papá», me dijo con una mezcla de sorpresa y alegría. «Hace años que no te escuchaba cantar. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cantando». Ese pequeño momento de felicidad espontánea, tan normal en otros tiempos, se había vuelto tan raro que mi propio hijo lo notaba como algo extraordinario. Fue entonces cuando comprendí que había estado recuperando no solo mi memoria, sino también partes de mi personalidad que se habían ido apagando sin que me diera cuenta. El segundo cambio inesperado fue en mi capacidad de atención y concentración. Antes me costaba enormemente mantener el foco en una tarea durante más de unos minutos. Leía unas páginas de un libro y tenía que dejarlo porque mi mente divagaba o simplemente se cansaba. Ver un programa de televisión completo era un desafío. A menudo perdía el hilo de la trama y acababa desconectando. Pero con mi nueva alimentación, esta fatiga mental comenzó a disiparse. Volví a disfrutar de la lectura prolongada, sumergiéndome en novelas que me transportaban a otros mundos. Durante horas, podía seguir documentales complejos sin perderme, e incluso comencé a interesarme por aprender cosas nuevas. A los 85 años, me inscribí en un curso en línea sobre historia antigua, un tema que siempre me había fascinado, pero que nunca había tenido tiempo de estudiar en profundidad. Para mi asombro, no solo podía seguir las lecciones sin dificultad, sino que recordaba los detalles, conectaba conceptos y disfrutaba enormemente del proceso de aprendizaje. Mi cerebro, que yo había dado por perdido, estaba ávido de conocimiento, como el de un estudiante joven y entusiasta. También noté grandes cambios en mi sueño, otro aspecto que había deteriorado considerablemente con los años. Antes dormía mal, con interrupciones constantes. Me despertaba varias veces durante la noche, y lo que es peor, por las mañanas me levantaba sintiéndome casi tan cansado como cuando me acostaba. Pero a medida que implementé los cambios en mi alimentación e hidratación, mi patrón de sueño se transformó radicalmente. Comencé a conciliar el sueño más rápidamente, a dormir de un tirón durante varias horas y a despertarme sintiéndome verdaderamente descansado. Los sueños volvieron vívidos y a veces sorprendentemente significativos, otro indicio de que mi cerebro estaba funcionando mejor, incluso durante el descanso. Un neurólogo me explicó después que esto tiene todo el sentido. El cerebro realiza procesos cruciales durante el sueño, consolidando recuerdos y eliminando toxinas. Un cerebro bien nutrido puede llevar a cabo estas funciones de manera más eficiente, lo que se traduce en un descanso de mayor calidad. Quizás uno de los efectos más inesperados y gratificantes fue la reducción del estrés y la ansiedad. No, me había dado cuenta de cuánta tensión acumulaba en mi día a día hasta que empecé a sentirla disminuir. Esa sensación de estar siempre ligeramente abrumado, ese run constante de preocupación en el fondo de mi mente, comenzó a diluirse. Sentía más en control, más capaz de poner las cosas en perspectiva. Los pequeños contratiempos diarios ya no me desestabilizaban como antes. Incluso en situaciones objetivamente estresantes, como cuando tuve que ir al hospital por una emergencia menor, me sorprendí manteniéndome sereno y centrado, capaz de tomar decisiones racionales sin dejarme llevar por el pánico. Mi hija, que es psicóloga, me explicó que esto también tiene una base científica. Muchos de los nutrientes que había incorporado a mi dieta, especialmente los ácidos grasos omega 3 y los antioxidantes, juegan un papel crucial en la regulación del estrés y el equilibrio emocional. El cerebro bien alimentado produce más serotonina y dopamina, neurotransmisores asociados con la sensación de bienestar y satisfacción. Pero quizá el cambio más profundo y significativo fue social. A medida que recuperaba mi claridad mental y mi memoria, también recuperaba mi confianza para interactuar con los demás. Antes, el miedo a quedarme en blanco a mitad de una frase, a olvidar un nombre o a perder el hilo de una conversación, me había llevado a retraerme, a hablar menos, a evitar reuniones sociales. Poco a poco, comencé a abrirme de nuevo. Empecé a participar más activamente en las conversaciones familiares, a compartir anécdotas y opiniones sin ese temor constante a la confusión. Un día, para sorpresa de todos, y quizá especialmente mía, me ofrecí voluntario para hablar en la celebración del cumpleaños de mi sobrino, contando historias de familia que hacía años que no compartía. Recuperé amistades antiguas
llamando a compañeros de trabajo y vecinos con los que había perdido contacto. Volví a disfrutar de largas charlas telefónicas, de encuentros para tomar café, de compartir risas y recuerdos sin esa sombra de ansiedad que antes me acompañaba constantemente. En resumen, lo que comenzó como un intento de mejorar mi memoria, se convirtió en un renacimiento completo. No recuperé solo mi capacidad para recordar, sino mi alegría, mi curiosidad, mi calma, mi confianza, mi conexión con los demás. Recuperé, en muchos sentidos, a la persona que siempre había sido antes de que la niebla mental comenzara a desdibujarlo todo. Y todo comenzó con algo tan sencillo como cambiar lo que ponía en mi plato 3 veces al día. Lo que aprendí después de todo este viaje es algo que quiero compartir contigo ahora, especialmente si estás experimentando problemas similares o si ves a un ser querido luchando con esos primeros síntomas de deterioro cognitivo que tan familiares me resultan. Probablemente has escuchado que los frutos secos son buenos para la salud, pero lo que quizá no sepas es que son especialmente beneficiosos para el cerebro. En particular, las nueces y las almendras se han convertido en mis aliados más fieles en esta batalla contra el deterioro cognitivo. Durante años, como tantas otras personas, evité los frutos secos. Tienen muchas calorías, me decía, engordan, son demasiado grasos. De nuevo, ese miedo a las grasas que nos han inculcado durante décadas me estaba privando de uno de los mejores alimentos para mi cerebro. Las nueces tienen un detalle fascinante que siempre me ha parecido una especie de señal de la naturaleza. Se parecen a un cerebro en miniatura. Sus dos mitades unidas, esos pliegues y curvas, es como si estuvieran diciéndonos para qué son buenas. Y la ciencia lo confirma. Las nueces son quizás el alimento perfecto para nuestra mente. Contienen una cantidad impresionante de ácidos grasos omega 3, especialmente ácido alfa-linolénico, ALA, que es crucial para la salud cerebral. Estos ácidos grasos forman parte de las membranas de nuestras neuronas y ayudan a que se comuniquen correctamente entre sí. Además, las nueces están cargadas de antioxidantes, vitamina E, magnesio y un grupo de compuestos llamados polifenoles. Todos estos elementos trabajan en conjunto, como un equipo perfectamente coordinado, para proteger nuestras neuronas del estrés oxidativo, fortalecer las conexiones sinápticas y mejorar la comunicación entre las células cerebrales. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition, Health and Aging, encontró que las personas mayores que consumían nueces regularmente mostraban mejor rendimiento cognitivo que aquellas que no las incluían en su dieta. Otro estudio de la Universidad de California siguió a un grupo de adultos durante 2 años y descubrió que aquellos que comían nueces tenían mejores puntuaciones en pruebas de memoria, concentración y velocidad de procesamiento. Las almendras, por su parte, son ricas en vitamina E, proteínas de alta calidad y grasas monoinsaturadas. También contienen riboflavina y L-carnitina, 2 nutrientes que se ha demostrado que ayudan a mantener la salud neurológica y prevenir el deterioro cognitivo. Empecé tomando un pequeño puñado de frutos secos cada día. Nada exagerado, unas 5 o 6 nueces o un puñado de... ¿Alguna vez has entrado a una habitación y te has quedado completamente en blanco, sin recordar por qué estabas allí? ¿O has olvidado dónde dejaste las llaves que tenías en la mano hace solo unos minutos? ¿O quizás has intentado recordar el nombre de alguien que conoces perfectamente pero simplemente no aparece en tu mente? No estás solo. Estos pequeños olvidos, que parecen inofensivos, podrían ser el primer aviso de que algo está sucediendo en tu cerebro. El problema es que millones de personas cometen un error devastador cuando empiezan a experimentar estos momentos de confusión mental. Asumen que es normal, una parte inevitable del envejecimiento contra la que no se puede hacer nada. Pero lo que no saben es que esta resignación silenciosa podría estar costándoles su claridad mental, su independencia y, en última instancia, su identidad. La buena noticia es que no tiene por qué ser así. La ciencia ha descubierto algo revolucionario sobre el cerebro que muy pocos médicos comparten con sus pacientes mayores, y que yo descubrí casi por casualidad. Si te preocupa tu memoria o la de un ser querido, si has notado que ya no recuerdas las cosas con la misma facilidad, o si simplemente quieres proteger tu cerebro para los años venideros, este video podría cambiar completamente tu vida. Dame solo unos minutos y te revelaré cómo transformé mi salud cerebral cuando todos a mi alrededor me decían que era normal envejecer así.
y que no había nada que hacer. No olvides suscribirte ahora para recibir más consejos y descubrimientos sobre cómo mantener tu cerebro joven, ágil y saludable a cualquier edad. Tenemos una comunidad maravillosa de personas comprometidas con su salud cerebral, y nos encantaría que te unieras a nosotros en este viaje. A los 85 años, mi mente empezó a fallarme de una manera que me aterrorizó. No eran solo olvidos ocasionales, era como si estuviera desconectándome lentamente de mi propia vida, de mis recuerdos, de todo lo que me hacía ser yo mismo. Los nombres de mis nietos, esos pequeños que tanto amo, a veces simplemente desaparecían de mi mente en medio de una conversación. Me quedaba paralizado en el marco de una puerta, mirando confundido una habitación a la que acababa de entrar, sin la menor idea de por qué estaba allí. Y cuando intentaba leer, ese placer que me había acompañado toda la vida, me encontraba releyendo el mismo párrafo una y otra vez, como si las palabras se deslizaran por mi mente sin dejar ninguna huella. ¿Te suena familiar? ¿Has experimentado esa sensación de que tu memoria ya no es lo que era? ¿O quizás estás viendo estos cambios en alguien que amas? Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí verdadero miedo por lo que me estaba pasando. Busqué mis llaves durante casi una hora, revisando desesperadamente cada rincón de la casa, los bolsillos del abrigo que había usado el día anterior, los cajones de la cocina, el baño. Incluso abrí el refrigerador pensando que quizás, en un momento de distracción, las había dejado allí. La angustia crecía con cada minuto. Finalmente, las encontré en mi mesita de noche, exactamente donde las dejo cada noche desde hace más de 20 años. Me reí aliviado, pero en mi interior algo se quebró. Una pequeña alarma se encendió, y supe que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Pero eso no fue lo peor. Lo realmente doloroso vino después, cuando mi nieta de 7 años me miró con esa mezcla única de ternura y paciencia que solo los niños saben dar, y me dijo suavemente: «Abuelo, ya me contaste esa historia ayer». Yo había estado tan entusiasmado compartiendo una anécdota de mi juventud que estaba completamente seguro de no haberle contado antes. La vergüenza que sentí en ese momento fue indescriptible, no solo porque no recordaba haberlo compartido, sino porque vi en sus ojos algo que me rompió el corazón. Compasión. Compasión por su abuelo que se estaba desvaneciendo lentamente. Lo peor no eran los olvidos en sí, era la sensación de estar perdiendo el control, de estar desconectándome gradualmente del mundo que me rodeaba, como si las piezas que formaban mi identidad, mis recuerdos, mis historias, mis relaciones, estuvieran soltándose una a una. Mi memoria no era solo una función corporal más, era la esencia de quién soy, mi historia personal, mis afectos, mis decisiones, mis momentos de alegría y tristeza. Era yo. Y sentir que todo eso se escapaba era como ver alejarse a alguien que amas profundamente sin poder hacer absolutamente nada para evitarlo. Si estás viendo este video y reconoces esa sensación en ti o en alguien que quieres, quiero que sepas algo importante. No tienes que resignarte. No tienes que aceptar que tu mente o la de tu ser querido se apague lentamente. La ciencia ha descubierto algo verdaderamente asombroso sobre el cerebro y su capacidad para regenerarse y fortalecerse, incluso en edades avanzadas. Es algo que pocos médicos comparten con sus pacientes mayores, quizá porque no conocen a fondo estos descubrimientos, o quizá porque están demasiado ocupados con otras prioridades. Yo lo descubrí casi por accidente, cuando ya estaba a punto de rendirme. Cuando visité a mi médico, me recibió con la amabilidad y paciencia de siempre. Me hizo varias pruebas sencillas. Recordar 3 palabras después de unos minutos. Dibujar un reloj. Nombrar animales que empezaran con una letra específica. Algunas las superé sin problemas. En otras me quedé en blanco, con esa sensación de tener la respuesta en la punta de la lengua pero sin poder alcanzarla. El diagnóstico fue rápido y directo. Deterioro cognitivo leve. Me explicó que es común en personas de mi edad, que no significa necesariamente que vaya a empeorar, pero que tampoco hay una cura específica. Sentí un alivio momentáneo al saber que no era Alzheimer, al menos no todavía, pero la sensación se desvaneció rápidamente cuando entendí lo que me estaba diciendo entre líneas. Esto es parte de envejecer. Acéptalo. Sus recomendaciones fueron las típicas, las que seguramente has escuchado 1000 veces. Hacer crucigramas, leer más, mantenerme socialmente activo, caminar a diario. Todo consejos útiles, sin duda, pero que sonaban como parches temporales.
para un problema que iba más allá. Realmente no había nada más que hacer que ralentizar un declive inevitable. Cuando pregunté por medicamentos, me explicó que existían algunas opciones, pero que en mi caso particular, los efectos secundarios probablemente serían más perjudiciales que los posibles beneficios. Los resultados, me dijo con honestidad, no siempre son tan claros como nos gustaría. Salí de aquella consulta con una mezcla extraña de emociones. Por un lado, alivio de saber que no tenía una enfermedad neurodegenerativa severa. Por otro, una profunda frustración y un miedo, sordo ante la idea de que esto era solo el principio, el primer paso de un camino cuesta abajo. ¿Realmente todo lo que podía hacer era resignarme y observar cómo mi mente se apagaba poco a poco? No, me negué a aceptarlo. Hay algo dentro de mí, algo que siempre ha estado ahí, que se resiste a rendirse sin luchar. Siempre he creído que mientras haya vida, hay posibilidades, y a mis 85 años, todavía tenía mucha vida por delante, mucho que ofrecer, mucho que disfrutar. No estaba dispuesto a pasar mis últimos años atrapado en una niebla mental, desconectado de las personas que amo y de las pequeñas alegrías cotidianas. Fue entonces cuando, por pura casualidad, o quizás no tan casual, todo cambió. Si te está gustando este contenido y crees que podría ayudar a tus seres queridos o a ti mismo, tómate un segundo para darle like al video. Este pequeño gesto nos ayuda enormemente a llegar a más personas que podrían estar enfrentando los mismos desafíos. Tu apoyo marca la diferencia. Una tarde, mientras cambiaba de canal sin mucho interés, me detuve en un programa de entrevistas donde una neuróloga jubilada, con más de 30 años de experiencia tratando pacientes con deterioro cognitivo, hablaba con una pasión que me atrapó inmediatamente. No estaba promocionando ningún medicamento milagroso ni tratamientos costosos. Hablaba de algo mucho más fundamental, cómo la alimentación afecta al cerebro. Sus palabras quedaron grabadas a fuego en mi mente. Lo que comes no solo alimenta tu cuerpo, también alimenta tu mente. Y si eliges bien, puedes ayudar a tu memoria a mantenerse más tiempo contigo. Dijo algo que me dejó pensando durante días. Nuestro cerebro está en constante cambio, formando nuevas conexiones, reparándose a sí mismo, adaptándose. Y para hacer todo eso, necesita los nutrientes adecuados. Igual que un coche necesita el combustible correcto para funcionar al máximo rendimiento. Incluso mencionó que en algunas universidades prestigiosas ya se estaba estudiando lo que ella llamaba neuroprotectores naturales, alimentos específicos que pueden proteger nuestras células cerebrales del daño y mejorar su funcionamiento. Esto desafió todo lo que me habían hecho creer sobre el deterioro cognitivo. ¿Y si no fuera inevitable? ¿Y si gran parte del problema no estuviera en nuestros genes o en nuestra edad, sino en lo que ponemos en nuestro plato 3 veces al día? Esa noche no pude dormir. La idea de que pudiera haber una manera de recuperar parte de mi claridad mental, de mi memoria, de mi presencia, era demasiado poderosa para ignorarla. No buscaba milagros. Soy demasiado pragmático para eso. Pero si había, aunque fuera una pequeña posibilidad de mejorar, tenía que intentarlo. Al día siguiente comencé mi propia investigación. Pasé horas en la biblioteca leyendo artículos científicos, viendo conferencias online de neurólogos reconocidos, buscando estudios sobre alimentación y salud cerebral. Y entre toda la información que encontré, hubo un alimento que se mencionaba constantemente, casi como un secreto a voces en la comunidad científica: los arándanos. Sí, esas pequeñitas frutas azules que tantas veces había pasado por alto en el supermercado. Resulta que son auténticas joyas para nuestro cerebro, y varios estudios científicos lo respaldan con resultados sorprendentes. Los arándanos están cargados de antocianinas, unos potentes antioxidantes que les dan ese característico color azul oscuro. Estas sustancias combaten el estrés oxidativo, que es como un óxido que va corroyendo nuestras neuronas con el paso del tiempo. Un estudio publicado en el prestigioso Journal of Agricultural and Food Chemistry encontró que adultos mayores que consumieron arándanos diariamente durante solo 12 semanas experimentaron mejoras notables en su memoria a corto plazo y en su capacidad de aprendizaje. Otro estudio fascinante realizado en la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, demostró que una dosis diaria de jugo de arándanos mejoraba significativamente el flujo sanguíneo al cerebro y la función cerebral en adultos mayores. Los investigadores observaron mediante resonancia magnética cómo el cerebro de los participantes se activaba con más fuerza durante tareas de memoria después de consumir arándanos regularmente.
Lo más impresionante es que estos beneficios no requerían suplementos caros ni preparaciones complicadas, solo un puñado de arándanos frescos o congelados al día. Parecía demasiado simple para ser verdad, pero la evidencia científica estaba ahí. Decidí probarlo por mí mismo, sin grandes expectativas, pero con esperanza. Compré una caja de arándanos frescos en el mercado local y comencé a incorporarlos a mi desayuno diario. Una mañana con yogur natural, otra mezclados con avena, a veces simplemente solos como un pequeño tentempié. Durante la primera semana no noté ningún cambio significativo. Seguía olvidando cosas. Seguía teniendo esa sensación de bruma mental. Pero hacia la segunda semana, algo sutil comenzó a cambiar. No fue como un interruptor que se enciende de golpe. Fue más como si una niebla que había estado cubriendo mi mente comenzara a disiparse lentamente, permitiéndome ver con un poco más de claridad. Las mañanas eran diferentes. Me despertaba sintiéndome más alerta, más presente. Las palabras que antes se me escapaban comenzaron a fluir con más facilidad. Podía seguir una conversación sin perderme a mitad de camino. Incluso empecé a recordar mejor los nombres de personas que acababa de conocer, algo que había sido particularmente frustrante para mí. Lo notaba especialmente al leer el periódico cada mañana. Antes tenía que releer constantemente los párrafos porque olvidaba lo que acababa de leer. Ahora podía seguir los artículos de principio a fin sin perder el hilo. Era un cambio pequeño, pero enormemente significativo para mi calidad de vida. Una mañana, mi hija me llamó para preguntarme si recordaba el nombre de un restaurante al que habíamos ido la última vez que visitó la ciudad. Hacía más de 3 meses. Para mi sorpresa, no solo recordé el nombre sin esfuerzo, sino también lo que habíamos comido, e incluso una anécdota graciosa con el camarero que había olvidado por completo hasta ese momento. Hubo un silencio al otro lado de 1960, la línea, y luego escuché: «Papá, ¿qué está pasando? Hace semanas que no te confundes con nada. Te noto diferente». No supe qué contestar. No quería crear falsas esperanzas ni sonar como si hubiera encontrado una cura milagrosa. Simplemente le dije que estaba probando unos cambios en mi alimentación y que parecían estar ayudando. Ella se mostró interesada pero escéptica, y lo entendí perfectamente. Yo mismo todavía no estaba seguro de si estaba experimentando un efecto real o simplemente la sugestión de creer en algo nuevo. Pero entonces, animado por estos pequeños éxitos, decidí seguir investigando. Si un solo alimento podía marcar esta diferencia, ¿qué pasaría si incorporaba más superalimentos para el cerebro? Así fue como descubrí mi segundo aliado, un alimento que la mayoría de la gente no asocia con la salud cerebral: el aguacate. Durante toda mi vida, como a muchos de nosotros, me habían enseñado a temer las grasas. Las grasas son malas, te suben el colesterol, te hacen engordar, son perjudiciales para tu corazón. Este mensaje se me había grabado a fuego, así que llevaba años limitando al máximo cualquier alimento que contuviera grasa. Lo que no sabía, y lo que la mayoría de nosotros desconocemos, es que nuestro cerebro está compuesto en un 60% por grasa. Sí, has oído bien. El órgano más complejo de nuestro cuerpo, responsable de todos nuestros pensamientos, recuerdos y emociones, está formado principalmente por grasas. Y no solo eso. Necesita grasas saludables para funcionar correctamente. Es como si hubiéramos estado privando a nuestro Ferrari cerebral del aceite adecuado, y luego nos sorprendiéramos cuando empieza a fallar. Aquí es donde entra en escena el aguacate, esa fruta cremosa que algunos consideran un lujo gastronómico, pero que en realidad es uno de los protectores más potentes y silenciosos de nuestro cerebro. El aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, el tipo bueno de grasa, que necesitan nuestras células para mantenerse flexibles y comunicarse eficientemente entre sí. Estas grasas saludables ayudan a mejorar la circulación sanguínea y mantienen las arterias limpias y saludables, algo crucial para el cerebro, ya que recibe el 20% de todo nuestro flujo sanguíneo, a pesar de representar solo el 2% de nuestro peso corporal. Además, el aguacate contiene altas concentraciones de vitamina E, un poderoso antioxidante que protege las membranas celulares del daño oxidativo. Piensa en ello como un escudo que defiende tus neuronas de los ataques que naturalmente ocurren con el paso del tiempo. También es rico en potasio, que ayuda a regular la presión arterial, otro factor clave para la salud cerebral. Un estudio publicado en la revista Nutrients encontró que las personas mayores que consumían regularmente aguacate mostraban mejores resultados en pruebas cognitivas,
especialmente en aquellas relacionadas con la memoria y la velocidad de procesamiento. Otro estudio de la Universidad de Illinois descubrió que el lutein, un nutriente presente en los aguacates, se acumula en el cerebro y puede ayudar a preservar la sustancia gris, esa parte tan crucial para el procesamiento de la información. Comencé incorporando medio aguacate a mi dieta diaria. A veces lo ponía sobre una tostada integral con un poco de limón y pimienta negra para desayunar. Otras veces lo añadía a una ensalada con tomate y cebolla para la comida. Incluso aprendí a hacer un batido cremoso con aguacate, plátano y un poco de leche de almendras, que se convirtió en mi merienda favorita. Este pequeño cambio, sumado a los arándanos que ya estaba consumiendo, comenzó a producir efectos que no solo yo notaba, sino también las personas a mi alrededor. Un día, mi hija me visitó después de un par de semanas sin vernos, y mientras tomábamos un café en la terraza, me miró con asombro y me dijo: «Papá, hay algo diferente en ti. Te veo más presente, como más despierto, más tú mismo». Mi nieta, que antes se frustraba porque olvidaba partes de los cuentos que le contaba por las noches, me abrazó fuertemente después de terminar una historia particularmente larga y me preguntó con ojos brillantes: «¿Cómo te acordaste de todo, abuelito? Hasta hiciste todas las voces diferentes». Esos momentos fueron para mí más valiosos que cualquier dato científico o estadística. Estaba recuperando algo que pensaba perdido para siempre: mi conexión con los demás, mi capacidad para estar verdaderamente presente en mi propia vida. No quiero exagerar ni prometer milagros. El aguacate no me devolvió la memoria de mis 20 años, ni eliminó por completo mis momentos de confusión, pero marcó una diferencia notable en mi día a día. Las palabras fluían con más facilidad, las ideas parecían conectarse mejor. Ya no sentía ese cansancio mental a mitad de la tarde que antes me dejaba agotado y frustrado. Y lo mejor es que este cambio no requirió grandes inversiones ni sacrificios. Un aguacate cuesta menos que un café de especialidad, y sus beneficios duran mucho más. No hace falta consumirlo todos los días. 3 o 4 veces por semana es suficiente. Pero sí es importante ser constante y verlo como una inversión a largo plazo en la salud de tu cerebro, porque esa es la clave que he aprendido en todo este proceso. Lo que comemos hoy está construyendo o destruyendo el cerebro con el que viviremos mañana. Cada bocado cuenta, cada elección importa. Con los arándanos y el aguacate ya incorporados a mi rutina, me sentía animado a seguir explorando. Había experimentado mejoras tangibles en mi claridad mental, pero intuía que podía hacer más, que había otros aliados esperando ser descubiertos. Y tenía razón. Mi tercer gran descubrimiento fueron los frutos secos. Durante años evité consumirlas por temor a engordar, sin saber que estaba privando a mi cerebro de su alimento favorito. Las nueces no solo tienen forma de cerebro, contienen ácidos grasos omega 3, antioxidantes, vitamina E y polifenoles que protegen las neuronas y fortalecen las conexiones sinápticas. Un estudio del Journal of Nutrition reveló que los adultos mayores que consumían nueces regularmente mostraban mejor rendimiento cognitivo que quienes no lo hacían. Lo más sorprendente fue que comencé a recordar vívidamente momentos de mi infancia que creía olvidados para siempre. Una mañana, conversando con mi nieto, recordé sin esfuerzo el nombre completo de mi maestro de 4º grado y una canción que cantábamos en clase. No fue un esfuerzo consciente, simplemente emergió como si el recuerdo hubiera estado esperando ser redescubierto. El cuarto alimento que integré a mi dieta fue el chocolate amargo, mínimo 70% cacao. Durante años evité todo lo dulce por temor al azúcar, pero el cacao puro contiene flavonoides que mejoran el flujo sanguíneo al cerebro, reducen la inflamación y protegen las neuronas del daño oxidativo. Además, estimula la liberación de endorfinas y serotonina, esas sustancias que mejoran nuestro estado de ánimo. Y un mejor estado de ánimo también ayuda a recordar más, a estar más presente, a conectar mejor con lo que nos rodea. Empecé con un pequeño cuadrito después del almuerzo, dejándolo derretirse lentamente en mi boca. Este pequeño ritual diario transformó mis tardes: menos ansiedad, más concentración al leer, más entusiasmo para escribir. Una tarde, mientras compartía chocolate amargo con mis nietos en la terraza, comencé a relatarles palabra por palabra un cuento que mi madre me contaba de niño. No lo había recordado en décadas, ni siquiera sabía que aún lo conservaba en mi memoria. Fue como si alguien hubiera encendido una linterna en un rincón olvidado de mi mente.
Pero el quinto y más poderoso alimento para el cerebro es tan simple que podrías subestimarlo: el agua. Sí, simplemente agua pura. El cerebro está compuesto por un 75% de agua, y la deshidratación, incluso leve, puede reducir drásticamente nuestras capacidades cognitivas. Antes solo bebía cuando sentía sed, un error que muchos cometemos. La sed ya es un síntoma de deshidratación. Empecé cada mañana con 2 vasos grandes de agua antes del desayuno, y luego llevaba conmigo una botella pequeña para beber sorbos frecuentes durante el día. El cambio fue casi inmediato. Pensamiento más claro, recuerdos más accesibles, menos confusión al leer. Incluso mi estado anímico mejoró notablemente. Y lo más importante, el agua potenció los efectos de todos los demás alimentos, creando el entorno perfecto para que los nutrientes realizaran su trabajo. Los resultados fueron mucho más allá de la memoria. Mi sueño mejoró profundamente. Pasé de despertarme varias veces en la noche a disfrutar de un descanso profundo y reparador. Mi energía aumentó. La ansiedad y el estrés, que me acompañaban sin motivo aparente, comenzaron a disiparse. Lo más hermoso fue recuperar la conexión con mi entorno. Volví a participar activamente en conversaciones, a interesarme por el mundo, a aprender cosas nuevas. Hace poco tomé un curso online de historia que disfruté como un niño. A los 85 años, cuando creía que mi tiempo de lucidez estaba acabando, descubrí que la mente puede volver a encenderse. No fue magia, pero fue real. Comencé recuperando pequeños recuerdos, luego palabras, ideas. Un día me sorprendí resolviendo un crucigrama entero sin ayuda. Otro día, recordé el número telefónico de un viejo amigo que no había visto en años. Y lo más valioso, recuperé mi confianza. Me sentí vivo nuevamente, con ganas de aprender, de mantener conversaciones largas con mis nietos, de reír sin olvidar el motivo, de escribir mis memorias con claridad y orgullo. Todo comenzó con algo tan simple como cambiar lo que ponía en mi plato. No hay secretos mágicos ni soluciones instantáneas. Es un camino de alimentos reales, constancia, hidratación y el deseo profundo de no resignarse. Si tú también notas que te cuesta recordar, si sientes tu mente nublada o más lenta, no lo aceptes como inevitable. Comienza con un cambio pequeño que puedas mantener. Agrega un alimento beneficioso a tu día. Bebe más agua. Deja que tu cerebro respire otra vez. Yo lo hice a los 85, y tú puedes hacerlo a cualquier edad. Nunca es tarde para despertar la mente, para recuperar claridad, para sentir esa chispa nuevamente. Mi historia no es única. Es una posibilidad que también está disponible para ti. ¿Y tú? ¿Has notado cambios en tu memoria últimamente? ¿Qué alimentos consumes para cuidar tu mente? Cuéntame en los comentarios cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo. Tu experiencia podría inspirar a alguien más, así como otros me inspiraron a mí cuando más lo necesitaba. Si este video te ayudó, compártelo con esa persona que quizás sienta que ya es tarde para mejorar. A veces, todo lo que alguien necesita es un poco de esperanza. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí.